La obra de José Martí gira alrededor del problema bolivariano de la identidad y la emancipación americana. Pero se da en un contexto muy diferente al de Bolívar, donde lo americano se encuentra fragmentado, porque hacia fines del siglo XIX comenzaban a consolidarse los estados con sus distintas identidades nacionales propias. Por otro lado, mientras Cuba todavía dependía de España, en el Caribe ya se veía que ese otro del que había que diferenciarse era Estados Unidos, que comenzaba una política muy agresiva en América Central. ¿Cómo pensó Martí el problema de la identidad y la emancipación americana? Soy José Martí. Nací en La Habana en 1853, cuando Cuba era todavía una colonia española. Formé parte, en 1868, de la prensa clandestina del levantamiento contra España, conocido como el Grito de Yará, que dio inicio a la Guerra de los 10 años. Por esa razón, fui tomado prisionero y condenado a trabajos forzados, lo que dejó secuelas en mi salud para toda la vida. 2 años más tarde, conseguí una conmutación de la pena que me permitió marcharme a España. Allí publiqué mi primer libro, El presidio político en Cuba. A mediados de la década del 70, después de haber pasado por París y Londres, viajé a México. Trabajé como cronista para diferentes revistas, como traductor de Víctor Hugo al español y como dramaturgo. Regresé a Cuba cuando se dio una amnistía para quienes habíamos participado en el Grito de Yará. En 1879, los rebeldes cubanos nos reagrupamos alrededor de las figuras de Antonio Maceo y Calixto García, pero fuimos rápidamente neutralizados. Nuevamente me exilié en España. Luego vivo en Caracas y tras enemistarme con el dictador venezolano Guzmán Blanco, regreso a Nueva York, una ciudad que me marcará para siempre. A partir de las crónicas que escribió Martí en sus primeros años neoyorquinos, se transformó en un intérprete entre mundos y culturas heterogéneas. Trabajando como corresponsal desde una gran ciudad que hacia fines del siglo XIX se estaba transformando en una metrópoli, inicia una reflexión sobre la problemática entre la modernidad y la autonomía cultural americana. ¿Cuál es la lectura que hizo Martí sobre la modernidad a fines del siglo XIX? Ruines tiempos en donde no priva más arte que el de llenar bien los graneros de la casa y sentarse en silla de oro y vivir todo dorado, sin ver que la naturaleza humana no ha de cambiar de como es. Y con sacar el oro afuera no se hace sino quedarse sin oro alguno adentro. Martí escribe el prólogo al poema del Niágara
de Bonalde, una de las reflexiones más logradas sobre la modernización que se escriben en lengua española durante el siglo XIX. Martí piensa los tiempos modernos de manera ambivalente. Por un lado, plantea una visión muy agria sobre las ambiciones materiales que parecen dominarlo todo. Por otro lado, celebra que estén dadas las condiciones, por primera vez en la historia, para una democratización de la belleza. Una gran montaña parece menor cuando está rodeada de colinas. Asístese como a una descentralización de la inteligencia. Ha entrado a ser lo bello dominio de todos. El genio va pasando de individual a colectivo. El hombre pierde en beneficio de los hombres. Para Martí, se dan las condiciones históricas para una redistribución social de la inteligencia. Si antes el espacio consagrado para pensar el orden social era el convento, ahora, a fines del siglo XIX, el espacio legitimado será la prensa. Desde la prensa se puede pensar una nueva época. Martí sintió una gran fascinación por New York. Esto aparece con claridad en las crónicas dedicadas a la construcción del puente de Brooklyn. Pero esta fascinación parece romperse en las crónicas que Martí le dedica a los trabajadores anarquistas que fueron condenados a muerte en Chicago tras la acusación de asesinar a un policía. Tenemos aquí una imagen, una ilustración de una ejecución que tiene que ver con la masacre de Chicago. Si la miramos con una perspectiva martiana, ¿qué es lo que pensás? Dos cosas se me vienen a la mente de cosas que escribió Martí. Las palabras esas que le escribe a Manuel Mercado, que es considerado como uno de sus testamentos, donde dice que él conoció al monstruo desde sus entrañas, ¿no? Justamente al monstruo en el que sucedían cosas como estas. Pero hay otro texto de Martí, muy bello también, donde él dice: un hombre ha muerto. La ley lo ha matado. ¿Quién mata la ley? La fecha de finalización de la guerra hispano-cubana norteamericana, ¿no? El 1898, es una fecha simbólica. En realidad, ahí es donde se hace evidente el fin del colonialismo clásico, que es lo que había hecho España con América, ¿no? Con penetración territorial y extracción de sus riquezas, y la nueva forma de colonialismo, digamos, el neocolonialismo, ¿no? La expansión imperial, que solamente va a buscar controlar las economías y controlar la política de los territorios que consideran importante. Cuando después él hace todo su periplo por Estados Unidos y recorre también buena parte de América Latina, ¿no? Está en Guatemala, está en Venezuela, está en México, por supuesto. Y en México tiene contacto con los expatriados cubanos que están en México. Él se interioriza de los problemas de América Latina y entiende la importancia que tiene finalizar con la situación colonial de América Latina, romper el lazo colonial con España. Sin embargo, al mismo tiempo, porque está en Estados Unidos, advierte
que Estados Unidos constituye un peligro para América Latina, ¿no? Por los intereses que son muy evidentes. Hay un gran estudioso de la vida y la obra de José Martí, que es el que dirigió la edición crítica de las obras completas de José Martí, José Pablo Rodríguez. Él dice que, en uno de sus textos, dice que Martí aprendió la cubanía en la escuela y en la calle. En Guatemala, él era profesor de filosofía. Está preparando la clase, ¿no? Y en la nota dice, puedo escribir 2 libros. Uno, mostrando todo lo que sé de filosofía. Otro, reflexionando acerca de mí por mí. ¿Cuáles son las grandes preguntas de esa reflexión? ¿Quién soy? ¿Qué he sido? ¿Qué quiero ser? En lo personal. Pero él traslada eso al plural y dice que qué somos, que qué hemos sido, que qué queremos ser. Además de su tarea como corresponsal y de sus escritos como pensador comprometido, fue en Nueva York donde Martí escribió estos versos sencillos que tantas veces escuchamos. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. En Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. En Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. En el momento en el que Martí comienza a distanciarse de la idealización de los Estados Unidos, surge su discurso nuestroamericano, que reconoce a América Latina como la región en la que es posible reinterpretar las promesas modernas de liberación social en términos igualitarios. En 1891, Martí publica en una revista de New York y unos días más tarde en un diario mexicano uno de sus textos más famosos, Nuestra América. El desdén del vecino formidable que no la conoce es el peligro mayor de nuestra América. Habla de el desdén, es decir, de el desprecio, ¿no?, que tiene Estados Unidos por América Latina, pero es curioso que al mismo tiempo en Nuestra América lo sigue llamando el vecino formidable, ¿no? Sí, es interesante eso. El vecino formidable, que en realidad él conoce sus entrañas, dice, ¿no? Del monstruo conozco mis entrañas. Y fíjate también que lo que dice en su carta que escribe a Mercado en 1895, ¿no? Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. En silencio ha tenido que ser, y como indirectamente, porque hay cosas que para lograrse han de andar ocultas y de proclamarse en lo que hoy son. Levantarían dificultades demasiado recias para alcanzar sobre ellas el fin. Viví en el monstruo y le conozco las entrañas. Y mi onda es la de David.
mí Martí es un intelectual latinoamericano bastante particular, que no solamente le interesaba la independencia de su pueblo, le interesaba estudiar filosofía, sino que está como muy impactado y preocupado por esa heterogeneidad, ¿no?, que había en su pueblo. El liberalismo estaba como entendiendo más las perspectivas que estaban asociadas a una ciudadanía ideal, ¿no? Y esa ciudadanía ideal estaba comprendida en una versión ilustrada, que no daban cuenta de esta multiplicidad de formas sociales que había en América Latina. Sin embargo, Martí puede captar esa heterogeneidad, esa multiplicidad de pueblos. Vos marcás la heterogeneidad, indudablemente eso nos hace pensar en la diferencia, pero es notable cómo la heterogeneidad social también nos lleva a la identidad latinoamericana, ¿no? Es decir, es identidad y diferencia en América Latina. Exacto. En América Latina nosotros tenemos poblaciones que habían venido de diferentes tipos, ¿no? Las poblaciones esclavas, que eran poblaciones negras, teníamos las poblaciones nativas, indígenas de diferentes pueblos, y las poblaciones que vinieron después con los españoles, ¿no? Entonces, que alguien como Martí en ese momento considere que todos son humanos iguales en esa heterogeneidad, no en la identidad homogénea, sino en esa heterogeneidad, es muy valioso para ese momento, muy valioso. Hablando de esto, ¿no? ¿Cuáles son las características principales del discurso nuestro americano? El concepto de nación no es el concepto de territorio, de determinado territorio, de determinada geografía, sino que está asociado a los pueblos. Eso me parece de destacar. Y la otra característica que podríamos decir de nuestra América es que está pensada o está pensando en un concepto emancipatorio, ¿no? Todo el tiempo es la independencia y la valorización de lo nuestro, ¿no? La independencia tanto de los poderes como de la forma de pensar. Durante sus últimos años de vida, Martí se puso al frente de la causa independentista. Recorrió varias ciudades estadounidenses buscando convencer y sumar cubanos para la revolución. Y puso toda su empresa de escritura al servicio de la causa revolucionaria. En los años previos a su muerte en el campo de batalla se unieron el poeta y el revolucionario. Martí le confiesa a su amigo Gonzalo Quesada, en una de sus últimas cartas, que de Cuba, ¿qué no habré escrito? Y ni una página me parece digna de ella, solo lo que vamos a hacer me parece digno. Esta ruptura entre la palabra y la acción muestra cómo, para Martí, la revolución aparece como la página digna que todavía faltaba escribir. Me gustaría que me cuentes un poco cómo se va construyendo Martí como el intelectual comprometido que fue. La idea de compromiso, en un punto, es una idea que se va construyendo en el siglo XX y supone que, de algún modo, las letras y la política están separadas. Lo interesante de Martí es que política y letras forman parte de un mismo proyecto, ¿no? Que, digamos, poesía y revolución en algún punto forman parte de una misma trama. Hasta Martí, por ejemplo, por citar un caso, Sarmiento, las letras estaban en función de un proyecto civilizatorio, ¿no? Entonces, Sarmiento, cuando escribe el Facundo, cuando tiene que representar a ese otro, a esa barbarie, lo hace en nombre, digamos, de un proyecto civilizatorio. Martí forma parte de un momento donde las letras cuestionan esa alianza con la civilización, ¿no? Entonces, a partir de la conciencia crítica que desde la palabra poética Martí detecta que puede desplegar en torno a los modos de la modernidad, y especialmente a los modos de la modernidad en América Latina, es que después, o en paralelo con eso, digamos, va a construir su proyecto revolucionario. Como poeta, Martí, ¿es un modernista, es un revolucionario, o ser un modernista implica ya ser un revolucionario? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo evaluás el lugar de Martí como poeta?
Anticipa temas del modernismo, sí, porque efectivamente en estos tiempos donde no hay una fe segura, la tradición efectivamente se oscurece. Pero en lugar de sacar de ahí una suerte de conclusión decadentista, lo que Martí de algún modo concluye es que también es parte de la tarea del poeta recrear, reconstruir las tradiciones, y nuestra América es esa. Es justamente pensar la idea americana en relación con aquellas historias que la modernización o la modernidad en su paso por América ha dejado al borde del camino, ha desdeñado o se ha desentendido. Matías, cuando pensamos en la revolución o en Martí escribiendo para la revolución o volcándose por entero a las luchas independentistas, uno no puede dejar de pensar en la Revolución Cubana, ¿no? O sea, la Revolución Cubana está, bueno, algunas décadas más adelante, indudablemente, pero ¿qué del pensamiento de Martí o del legado de Martí estuvo presente para que pudiera darse un acontecimiento como fue la Revolución Cubana? Creo que la Revolución Cubana lo que recupera fuertemente Martí es la ejemplaridad, ¿no? La ejemplaridad moral, el hecho de que el maestro es al mismo tiempo un mártir y un apóstol, que es alguien que entiende que América Latina es legítima intérprete del universal. O sea, si uno coloca la Revolución Cubana en la saga de la historia moderna, Martí aparece como una referencia en el sentido de que la obra de Martí permite pensar vías específicamente americanas de recreación, producción de lo universal, de aquello que atañe a la condición humana. Y de algún modo la Revolución Cubana quería eso. Yo quiero salir del mundo por la puerta natural. En un carro de hojas verdes, a morir me han de llevar. No me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor. Yo soy bueno, y como bueno, moriré de cara al sol. Martí, en el siglo XIX, siguió transitando la misma senda que Bolívar y San Martín en busca de la identidad latinoamericana. Un camino continuado en el siglo XX por el antiyanquismo modernista de Rubén Darío, el americanismo de los reformistas universitarios, el del Che Guevara, que en su pasaje de la pampa a la selva inventó junto al pueblo cubano una nueva revolución. Como Pablo Neruda y Paco Urondo, que por la vía de la palabra poética también abrazaron la revolución. Cortés